Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Texas Labs de cada miércoles, jueves. Por ahí estamos cambiando algunas veces el día. Bueno, déjenme compartir mi pantalla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es la parte de código red y la parte de un poquito sobre aquí se me fue esto, sobre lo que es la parte de monitoreo y algunas variables importantes en el consumo eléctrico y calidad eléctrica, ¿no? Vamos a presentar en esta sesión una solución que estamos lanzando, se llama TKM Cloud. Es la evolución de una solución de monitoreo que desarrollamos ya hace tiempo y en donde pues realmente la estamos revolucionando para hacer muchísimo más fácil su procesamiento de información, el acceso a la misma y el poder generar más información que sea útil para cada uno de los usuarios. Como siempre agradezco mucho pues, la presencia pues, tanto de usuarios finales como de integradores que se nos unen, y por aquí veo un par de fabricantes que están pues, revisando nuestra presentación todo cada semana. Y bueno, vamos a comenzar un poquito sobre esta parte de código red. ¿Qué es el código red? Bueno, el código red es algo que aplica básicamente a México, a la República Mexicana. Es una ley que sacó la Comisión Reguladora de Energía, el CRE. Y bueno, platiquemos un poquito qué es el código red. El código red es una regulación técnica, lo indica así la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, que se emitió el 8 de abril de 2016 y contiene los reglamentos técnicos mínimos necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de los procesos asociados al sistema eléctrico nacional. En otras palabras, lo que intenta esta regulación técnica es coordinar todos los esfuerzos desde la generación, la distribución, la subdistribución y el consumo de energía eléctrica en la República Mexicana. Entonces, todo esto viene de alguna forma asociado con esta liberación en lo que es la parte de tanto de distribución como de generación de energía eléctrica que se ha venido dando en los últimos años en México. Y bueno, esta ley de alguna forma, a través de la Comisión Reguladora de Energía, que es la CRE, de alguna forma aglutina todos estos requerimientos. Esta es una ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016 y se dieron 3 años para que entrara totalmente en vigor, para que las industrias se pusieran al día. Y bueno, se hacen las matemáticas, pues ya estamos a 2020, lo cual quiere decir que esto ya está operando, ¿no? Entonces, esta ley entró totalmente en vigor el 9 de abril de 2019. Desgraciadamente, por todo lo de la pandemia, realmente este año pues, no ha habido mucha evolución. Y algo que indicaba este documento de manera importante es que todas las industrias tenían que generar un plan de migración de cumplimiento hacia estos nuevos lineamientos que se estaban poniendo y que vamos a revisar ahorita brevemente a quién afecta y quiénes deben tenerlos muy, muy en cuenta, ¿no? Unos puntos importantes que aparecen en esta ley son estos abreviaturas que se generan, y las pongo aquí porque inclusive a mí me generó un poquito de confusión. Entonces, el CRE es la Comisión Reguladora de Energía, el IE es la Ley de la Industria Eléctrica, el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional, la RTN, la Red Nacional de Transmisión, la RGD, las Redes Generales de Distribución, CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, que de hecho el CENACE nace con esta ley. El Centro de Control de Energía nace por esta ley. Después está la LOCME, Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía. Todas estas abreviaturas vienen indicados en esta ley. De hecho, la pueden buscar en Google, buscan código red CRE, y ahí automáticamente les ponen un PDF y lo pueden descargar. Es un documento de aproximadamente 180 páginas, en donde de alguna forma voy a resumir en 6 slides lo que contiene, ¿no? Para más detalle, pues sí habría que dirigirse a ese documento. Bueno, ¿a quién aplica esta ley, no? Aplica a 2 usuarios principalmente. A los usuarios que consumen en media tensión y a los usuarios que consumen en alta tensión.
Entonces, vamos a atender consumo en media tensión aquellos que consumen con un voltaje superior a 1 kilovolt o menor a 35 kilovolts. Entonces, más o menos las estadísticas indican que hay aproximadamente 400,000 usuarios en toda la República Mexicana que están en esta condición. Y bueno, realmente prácticamente cualquier industria que pues tenga una cantidad decente de máquinas, de elementos que requieran energía para operar, probablemente van a estar consumiendo en media tensión. Entonces, por eso tenemos 400,000 usuarios que están en media tensión, son muchísimos. Y bueno, ya industrias muy pesadas, como probablemente fundidoras o algunos mineras, están consumiendo ya en alta tensión, que estamos hablando que son consumos arriba de 35 kilovolts. Entonces, estamos hablando, no son tantos usuarios como los de media tensión, pero ambos van a tener que regirse bajo estos lineamientos del código red. Entonces, eso es muy importante. Prácticamente, inclusive, por ejemplo, tiendas como de conveniencia, como las que encuentran prácticamente en la esquina, muchas de ellas tienen ya contratos en media tensión con el objeto de reducir costos. ¿Sabes? Es un poco más económico consumir en media tensión que en baja tensión. Entonces, ahí sí es importante que ustedes revisen cuál es el contrato que tienen con CFE para determinar si aplica o no aplica. Si aplica en media tensión, tienen que seguir todos los lineamientos que vamos a empezar a poner en este punto. Y algo importante que voy a mencionar más adelante, no importa que a lo mejor su consumo sea muy, muy bajo, pero están contratados ustedes con CFE en media tensión, les aplica la ley. No es un asunto de que tengan mucha o poca carga, aunque estén en media tensión. El asunto de aplicabilidad de esta ley es por el asunto de que están conectados en media tensión o en alta tensión. Entonces, esa es una cosa importante. Y otra que menciona aquí, el asunto de las sanciones. El no cumplimiento de la ley puede implicar en sanciones pues realmente graves, de 2 a 10% del ingreso bruto anual. Estamos hablando que prácticamente se lleva la utilidad de una industria por algún mal uso y mal consumo de lo que es la energía eléctrica. Aquí voy a empezar a hablar mucho de consumo porque me voy a enfocar más a la parte del centro de carga, es decir, los usuarios que van a consumir la energía eléctrica, pero esta ley aplica tanto a la distribución como a la generación de la energía, aplica en todo ese proceso y cada uno de ellos debe de cumplir lo que esto corresponde. Y dentro de esas requerimientos viene la parte de telemetría, ¿no? Hablan ya de telemetría y de control y también de intercambio de información con la autoridad de qué es lo que se está midiendo. Una cosa que es importantísima y que es importante mencionar es que el código red ya está dando responsabilidades a los usuarios, a los consumidores de energía eléctrica en estas condiciones de ser responsables de cómo están consumiendo, de conocer la calidad con la que están consumiendo esa energía, de tal suerte que la idea general es de que todo el mundo consuma adecuadamente, con factores de potencia adecuados, con distorsiones armónicas adecuadas, de tal suerte que no se ensucie, por ponerlo así, no se contamine la red general eléctrica, ¿no? O sea, si alguien consume mal la energía eléctrica con mucho ruido, pues introduce ruido en toda la red. Entonces, el objetivo de esto es, como ya estamos en una gran comunidad, todo mundo tiene que ser partícipe de consumir adecuadamente. Es un poquito, a veces las discusiones que tenemos en condominios de que pues todo el mundo tiene que barrer la entrada de su casa para que se vea bien el condominio, pero bueno, hay veces que hay discusiones de que hay gente que no barre y esa parte se ve sucia, ¿no? Y un punto sucio en un condominio, pues se ve todo el condominio sucio, ¿no? Es el ejemplo que me vino ahorita a la cabeza, pero más o menos esa es la idea que trata de aplicar el código red. Y después vienen las sanciones por incumplimiento que están fuera de rango, que estamos hablando de 50,000 a 200,000 salarios mínimos, que si lo ponemos en números, estamos hablando de multas entre 5, 6 millones y 20 millones de pesos. No los tengo todos los días, entonces creo que es algo importante que hay que considerar y que sí se puede evitar teniendo pues la precaución de tener monitoreo, ¿no? Que es lo que vamos a hablar al final. El monitoreo está aquí,
De hecho, con esta pandemia se está acelerando todo lo que es la parte de monitoreo porque ya no podemos estar continuamente en ese lugar por cuestiones de salud, por cuestiones de estrategia, de dividir equipos. Entonces debemos tener la posibilidad de poder tener acceso a las variables eléctricas, ambientales, pues, del centro de cómputo, de los centros de carga, de los motores, de los puntos de riego, de las válvulas, etcétera, etcétera, para saber cuál es el estatus de lo que es el sistema, ¿no? Entonces, ya hablamos de las sanciones. Si hay sanciones, entonces esa es la parte importante. Ahora, el código red, si se meten al documento, de hecho, el propio documento lo describe, está dividido en dos grandes partes. Una que se conoce como las disposiciones generales, y vamos a decir que son los lineamientos, son las reglas, son la parte teórica de lo que es el código red, que son aplicables a todo este sistema, a todo ese CEN, Sistema Eléctrico Nacional. Y después vienen las disposiciones operativas, que aquí pues es la parte práctica, la parte medible, donde podemos sacar los KPIs para determinar si estoy o no estoy cumpliendo esta norma. Y de hecho, esta ley. Entonces, las disposiciones operativas son las que me van a dar mi marco de referencia para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, pues, las indicaciones que está pidiendo el código red. Todo viene bastante bien detallado. Como todo, hay toda discusión de que pudieron haber hecho mejor, etcétera, pero bueno, es un punto de referencia bastante interesante. Ahora, el código red, de alguna forma, toca cuatro áreas importantes en lo que es el sistema eléctrico nacional. El primero es la parte operativa de cómo se va a controlar toda esta operación, todo este suministro de energía eléctrica. Y aquí traté de encontrar un girasol, pero me salió muy naranja. Esta parte, pues, de energías verdes, obviamente la idea es tratar de meter energías verdes, pero bueno, esta viene muy orientada hacia la parte de operación, de suministro, cómo se va a controlar toda esta parte. Después viene lo que es la parte de la planeación, y esa planeación está más orientada a cómo se va a distribuir esta energía eléctrica a través de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. Y vamos a entender un poquito transmisión, todas estas torres de alta tensión que vemos por todas las carreteras, ciudades, distribuyendo energía pues desde las generadoras a estas subestaciones, y después ya entra las redes generales de distribución que bajan el voltaje y empiezan a distribuirlo por las colonias o a las fábricas, ¿no? Pues tenemos la parte de las generadoras conectadas al sistema eléctrico nacional, que van a ser hoy por hoy, como está la ley, es posible tener tanto empresas de gobierno o el CFE per se y generadoras independientes, autónomas, suministrando energía a esta red, sistema eléctrico nacional. Tenemos estas generadoras, y finalmente tenemos los centros de carga que están conectados a este sistema eléctrico nacional, que prácticamente son los usuarios, ¿no? Y estamos hablando otra vez, recordemos que son los usuarios de media tensión y de alta tensión. Y en esos son los que me voy a enfocar un momento, de qué es lo que tienen que considerar. Entonces, estos usuarios de los centros de carga de media tensión y de alta tensión tienen que cumplir ciertos lineamientos. Aquí hice un copy-paste de alguna de las tablas, pero básicamente lo que vamos a ver aquí son los parámetros que se tienen que considerar, medir y controlar. O sea, si no medimos, no controlamos. Y si no controlamos, señores, no vamos a poder mejorar. Entonces, en el código red lo que me está diciendo es la tensión. Entonces, la tensión me está hablando de que mi sistema debe tener la capacidad de soportar variaciones permanentes en lo que es la parte del voltaje, que es la tabla de arriba. Estamos hablando de aproximadamente un 5%. Entonces, si yo tengo una alimentación a 400, que es el primero de arriba, debo de poder soportar mi sistema 5% de variación de manera permanente. O sea, puedo estar a 420 de manera permanente y no debe tener implicaciones mi sistema igual a 380. Bueno, estas son las tablas de manera permanente. Entonces, eso implica que estas tablas tengo que verificar que mis equipos puedan soportar esas variaciones permanentes que indican la tabla número A. Después también hablan ya de variaciones de manera temporal.
por 20 minutos el voltaje se puede ir 10% por arriba de lo que sería el valor nominal, 400, se puede ir a 440 o 360. Por 20 minutos debe tener la capacidad de soportar el sistema. Unos pueden decir sí lo soporta, otros decir, bueno, tengo que verificar mis transformadores, mis motores, sobre todo pensando en transformadores y motores, que son los elementos que sí vienen por datos de placa, su rango de operación, y sobre todo la parte de motores, que es el siguiente punto, que es la parte de frecuencia. Entonces, estamos hablando de que un punto que tenemos que verificar todos es de que nuestros equipos puedan operar dentro de esos rangos de frecuencia. Si me voy a mi laptop, o se van ustedes a cualquier equipo electrónico, pues le dicen que pues, prácticamente el rango de frecuencia puede ser de 50 a 80 Hz, y pues esto realmente nos da risa, ¿no? El problema no son las computadoras, el problema pueden ser UPS, pueden ser sobre todo motores, transformadores, donde este tipo de variaciones en frecuencia pueden alterar la velocidad con la que están rotando los motores. Entonces, es algo que hay que considerar. Entonces, de manera permanente estamos hablando de aproximadamente un 2%, más o menos, y en el caso de temporales por 30 minutos, una variación de 4%. Entonces, eso implica que sí tenemos que estar monitoreando lo que es la parte de frecuencia. Y algo que es importante que ahorita hemos visto nosotros en el momento de estar haciendo este despliegue de la solución que estamos viendo, es que no es lo mismo la frecuencia en Hermosillo, que en la Ciudad de México, que en Mérida. O sea, sí varía la frecuencia. Pueden tener las 3 frecuencias y están variando. En el caso muy concreto de la Ciudad de México es muy, muy estable. Eso se puede decir que es muy, muy estable. Se mantiene 60, 60.1, 59.9. Pero en el caso de Mérida sí he visto 61 y sí me han impresionado. Nunca los había visto y de manera muy, muy, muy frecuente, ¿no? Después tenemos en el caso otra cosa importante es el cortocircuito, ¿no? Que es algo que pues realmente no se hace de manera muy, muy regular, que es conocer la impedancia. Hay que conocer la impedancia del sistema eléctrico que está alimentando, también conocer la impedancia de lo que está generando mi carga hacia el exterior. Bueno, y eso implica pues utilizar software especializados en donde se hace el diagrama unifilar. Uno de ellos es TAP. TechSAP tiene TAP y puede ayudarlos en esa parte de hacer todo el análisis de cortocircuito, pues utilizando herramientas especializadas para ese tipo. Hay que conocer lo que es el cortocircuito de la zona. Para esto CFE libera tablas con algunos valores que son necesarios meter en el sistema para poder calcular cuál es ese cortocircuito. Y bueno, ese cortocircuito pues viene asociado con la parte de protecciones. En la parte de protecciones pues realmente hay que, además de considerar todo lo que son los calibres de los cables, lo que es la parte de la distancia, la caída de tensión, pues también hay que considerar las protecciones, y viene todo ese asunto de coordinación de protecciones, que también, conociendo el cortocircuito, la coordinación de protecciones, y utilizando software especializados, se puede determinar si hay que cambiar algún tipo de protecciones. Se hacen simulaciones, esa simulación dice que cuál tiene que ser la calibración o el tipo de interruptor que se puede hacer. Entonces, es algo que ya se tiene que empezar a hacer. Lo que es la parte del control, que viene muy relacionado con la parte de intercambio de información. Entonces, estamos hablando de que ya está asumiendo código red de que los usuarios van a estar teniendo telemetría sobre sus parámetros eléctricos. En este concreto estamos hablando de parámetros eléctricos. Y eléctricos estamos hablando de tensión, de frecuencia, y el estado de las protecciones. Entonces, esto ya estamos hablando que esa información la tiene que compartir medio bitácoras. Estrictamente hablando, hoy por hoy no es muy claro cómo se va a compartir, pero existe la responsabilidad de poder compartir la información. Y a nivel de calidad de energía, en lo que es media tensión, solamente se está atendiendo lo que es el desbalance de corriente. O sea, lo que está solicitando prácticamente esta ley es de que el consumo de energía eléctrica lo tenemos que hacer de manera balanceada, es decir, debo tener un consumo prácticamente similar en las 3 fases, en las tres fases de corriente, y no mayor al 5%. Si tengo más del 5%, pues ya estoy totalmente desbalanceado, y lo que voy a hacer es que voy a empezar como que a jalar ahí unos fasores, unos triángulos. Ahorita vamos a ver un poquito más claro qué es lo que pasa con ese desbalanceo. Una cosa que es importante es de que todas estas mediciones se tienen que hacer con equipos de medición clase A. ¿Qué es la clase A? La clase A es un estándar de la IEC, un estándar internacional, en donde
en pocas palabras, pone una serie de algoritmos, sobre todo a nivel de Fast Fourier Transform FFT, en donde hace una métrica de cómo es que se tiene que analizar la señal eléctrica para poder determinar las distorsiones armónicas que están ocurriendo en voltaje y en corriente, y de tal suerte que garantizar que hay coherencia entre los equipos. Un equipo clase A de la marca A o marcas X y un equipo de clase A de la marca Y van a dar la misma medición porque están usando los mismos algoritmos, ¿no? Eso no ocurre antes cuando no son de clase A, o sea, pueden tener algoritmos distintos para tratar de determinar esas distorsiones armónicas. Entonces, hay que hacer medición con clase A. Texar Labs cuenta con equipos con medición en clase A. Son equipos especializados, no son equipos económicos, y son los equipos que se utilizan para pues, medir estas variables, al igual que en la parte de protecciones de cortocircuito, pues software como el ETAP para poder hacer las simulaciones, ¿no? Ahora, pasemos a la parte de alta tensión. En la parte de alta tensión estamos hablando que es mayor o igual, a mí me falta un igual a más de 35 kilovolts o 35,000 volts. Ahí está mal, no es una W, es una B de volts. Y bueno, aquí piden una serie de lineamientos adicionales. En la parte de tensión y frecuencia prácticamente son los mismos requerimientos que se piden para media tensión. Se pide el cortocircuito, pero se introduce una nueva variable, que es el factor de potencia, que es básicamente el factor de consumo. Y se está hablando de que ya a partir de ahorita, todo mundo debería estar consumiendo en alta tensión con un factor de potencia de 0.95 y se espera que a partir del 2016, 10 años, estamos hablando 2026, el factor de potencia sea de 0.97. Estamos hablando que faltan 7 años para llegar a eso. Subir esas 2 centésimas no es cualquier cosa a nivel de factor de potencia. Implica planeación, implica escoger equipos adecuados, más eficientes, capacitores, inductancias, sobre todo en la parte de la industria. Viene toda la parte de protección, cortocircuito, el intercambio de información, pero ya en la parte de calidad eléctrica, ya se introducen 2 variables. Estamos hablando de que estamos alimentando en alta tensión más de 35,000 volts, entonces viene la parte de la fluctuación de tensión. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo desconecto cargas, conecto o desconecto, pues genero pues, ondulaciones y genero fluctuaciones en el voltaje porque pues, está muy cargado y la desconecto y pues realmente sube el voltaje, ¿no? Eso probablemente lo han visto en la industria, que cuando están las máquinas trabajando entre semana al 100%, se apagan las máquinas el viernes y el voltaje se va para arriba, ¿no? Y hay veces que se va de una forma impresionante, visto hasta 20% se va, porque toda la industria de la zona suelta la carga y el voltaje se va, no 10%, se va muy alto. Y bueno, lo que hace es que generalmente entran los UPS a proteger, porque pues ya no dejan pasar ese alto voltaje, porque es un alto voltaje, entran a baterías y empiezan a operar en baterías, aunque sí hay voltaje afuera. Entonces es una condición que también protegen los UPS, es cuando el voltaje es muy, muy alto, ¿no? Pero también el UPS tiene que tener la capacidad de soportar esa entrada, ¿no? Entonces es algo que pues todo hay que empezar a balancear. Y otra cosa importante viene la distorsión armónica en corriente. Entonces aquí ya tengo que consumir y no tengo que meter basura. En este caso vamos a llamarle esta distorsión armónica en corriente, no tengo que meterla, ¿no? Entonces aquí todo esto me implica que ya tengo que medir distorsiones armónicas, fluctuación de tensión y desbalance de corriente. Entonces, creo que con esto me falta nada más esta para mencionarles. Entonces, aquí todos los centros de carga deben cumplir con el código red. No, solamente los que están conectados en media y en alta tensión. Si ustedes están conectados en media tensión y están consumiendo 1 watt, tienen que aplicar esto. O sea, es cómo están conectados. Entonces, hay que irse de inmediato a lo que es su contrato y ver en dónde están parados, ¿no? Y la otra es, en este código de red, de alguna forma lo que planteaba es que la industria pues no puede transicionar de manera inmediata. Entonces, por eso se dieron 3 años, de 2016 a 2019, para hacer esta transición. Y se planteaba la presentación de un plan de trabajo ante la CRE, en donde se indicaba, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer estas inversiones para llegar a bla, bla, bla. La verdad es que por lo que encontré en la red, al diciembre del año pasado, diciembre de 2019, nadie había presentado nada. De los 400,000 y de los 100, de los 1,000 no había presentado nada. Entonces, no sé si
si somos así los mexicanos, pero bueno, no se ha presentado nada, y ahorita con todo esto está complicado, pero es algo que está ahí latente, señores, hay sanciones, entonces, y es una necesidad de atenderlo, ¿no? Entonces, ya platicamos un código de red, voy a meterme un momentito a lo que es la parte de distorsión armónica y factor de potencia, que se menciona que es requerimiento importante medirlo en lo que es la parte de alta tensión. En media tensión no es exigible en ninguno de estos dos, sin embargo, creo que es recomendable que pues, todos de alguna forma empiecen ahora sí que poner nuestras barbas a remojar, como dirían por ahí el refrán. Entonces, la THD es Total Harmonic Distortion, es la distorsión armónica total. Es una sumatoria, de hecho aquí puse las fórmulas. Tenemos distorsión armónica total en voltaje y distorsión armónica total en corriente. Y lo que a grandes rasgos vamos a tratar de entender qué es esto de la distorsión. Bueno, tenemos en la parte de aquí de arriba, tenemos una señal sinusoidal, que puede ser de voltaje o puede ser de corriente, o sea, las dos están fluctuando, ¿no? Por la carga que se tiene, y pensando en lo que son las cargas tipo de computador, tipos electrónicas, lo que hacen estas cargas es que consumen la energía de una forma que vamos a entender que como que tratan de cuadricular esta señal sinusoidal, en vez de ser sinusoidal, al momento de que empiezan a jalar energía, como que se empieza a deformar. Ya, si está en cuadrícula, realmente estamos en un problema de distorsión armónica tremenda, pero vamos, empiezan a deformar estas señales de voltaje y de corriente. Y bueno, aquí voy a hacer un flashback para todos aquellos que son ingenieros, que vieron lo que es la parte de transformada de Fourier. Y bueno, lo que decía Fourier es, y bueno, es toda una historia, o sea, es como viene de cómo podemos, una señal que es totalmente aleatoria. Ustedes han visto la señal de la voz que fluctúa, si han visto un osciloscopio, está sube y baja. Lo interesante que mencionó esta persona, Fourier, es que llegó a la conclusión de que cualquier señal que se vea aparentemente pues, aleatoria, como ruido, se puede modelar como una sumatoria de señales sinusoidales. Entonces, él encontró de que para formar, por ejemplo, esta señal cuadrada, yo puedo tener una frecuencia fundamental, una F1, que es, en este caso sería la misma frecuencia que la frecuencia que está arriba, que la ondulada, y después le voy sobreponiendo otras señales sinusoidales que son armónicas, que son múltiplos de esta señal principal, y un múltiplo 2, 3, 4, y las voy sumando, y al hacer la sumatoria de todos esos picos y valles, puedo formar una señal cuadrada. Entonces, eso en su momento es totalmente revolucionario porque permite analizar señales como la voz, como la telefonía, que se utiliza de manera impresionante. De hecho, las imágenes se pueden entender como señales ondulantes. Entonces, pueden aplicar las transformadas de Fourier, las transformadas de Hermite, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ya me metí otras cosas que me emocionan mucho, pero bueno, estamos hablando de lo que es la parte de la transformada de Fourier. Entonces, cuando se hace esa transformada de Fourier, se puede encontrar que, por ejemplo, en la parte de hasta abajo, tenemos una frecuencia principal, que es la frecuencia de la señal sinusoidal, pero voy a tener estos piquitos con una cierta amplitud. Esas son las armónicas. Esas armónicas son pequeñas señales sinusoidales que van al doble, al triple, al cuádruple, al quíntuple de la frecuencia fundamental. Entonces, son las armónicas, van más rápido, pero tienen una cierta amplitud. Entonces, estas señales se suman, al fin de cuentas, el sistema ve solamente una señal, las ve todas sumadas y las ve deformadas. Entonces, con esta posibilidad de la transformada de Fourier, podemos determinar qué tanto están aportando cada una de las armónicas. Generalmente se asume que en la parte eléctrica las armónicas son las nones las que nos van a generar todo este problema de ruido. Entonces se van sumando. Entonces los equipos lo que hacen es medir las amplitudes de cada una de estas. Entonces, ¿cómo se calcula la distorsión armónica, ya sea en voltaje o, bueno, la total, la THD,
o la THD en voltaje y la THD en corriente, se suman los cuadrados de las amplitudes, ya sea de voltaje o de corriente que aquí vienen, se suman tantas como sean necesarias y se divide entre lo que sería la amplitud de la señal principal, o de la frecuencia fundamental, ya sea en voltaje, en corriente, y con eso tengo lo que se llama la distorsión armónica total, ya en corriente o en voltaje. Ahora, se menciona también algo que es importante que le llaman la total demand, la distorsión total en demanda. Y esta la diferencia con respecto a la de arriba, que es THD y TDD, es que se utiliza la corriente máxima de consumo. Entonces, cuando se tiene poco consumo, la distorsión armónica, la TDD es menor, pero cuando el consumo está en máxima carga, el THD, el THDI y el TDD van a ser iguales. Entonces, esto es importante porque se ha detectado, sobre todo, por ejemplo, pensando en una fábrica, ¿no? Donde vamos a pensar que se están consumiendo 1000 amperes. De esos 1000 amperes, 100 amperes está consumiendo el centro de cómputo, que está metiendo mucho ruido al sistema eléctrico, ¿no? Entonces, ahí probablemente tengo una distorsión armónica vamos a decir, de 2. Pero en la noche se apagan las máquinas y en vez de consumir 1000, estoy consumiendo 200 amperes, pero las computadoras siguen consumiendo 100 amperes. Entonces ahora tengo esta distorsión, la tengo que dividir entre 200, y entonces prácticamente se me va a 20%, se me va a 20 lo que es la distorsión armónica total de corriente versus 2. Entonces ahí está viendo la misma ruido se está metiendo al sistema, pero se está consumiendo menos corriente. Entonces, por eso se creó el TDD, que de alguna forma ayuda a determinar un punto de equilibrio para determinar cuál es lo que hay que considerar, ¿no? Entonces, esto es la parte de la distorsión. Y bueno, ¿qué genera la distorsión en todo este asunto, ¿no? Pues la distorsión pues, es un ruido, véanlo como un ruido, pues daña las fuentes de las computadoras, genera también problemas en las tarjetas eléctricas, parpadeos en las luces, lo que son las luces de LED y las luces de lo que son los tubos, pues se envejece muy rápidamente, genera calentamientos en neutro, eso es muy importante, pues se empieza a desgastar lo que es el recubrimiento del neutro. También puede provocar que el UPS entre en operación porque vio un flicker y sintió que había una baja o una alta de voltaje y les genera ese tipo de asuntos. Calentamientos, calentamientos creo que es uno de los efectos más dañinos que genera la distorsión. El THD se espera tanto en corriente como en voltaje esté entre 3 y 8, menos de 3% sería lo ideal, pero usualmente se está esperando que sea entre 3 y 8 en una condición de operación normal. En condiciones anormales, como podría ser que a lo mejor no están operando máquinas que tienen, puede ser que suba, pero en condiciones normales de operación sí habría que considerarlas, ¿no? A nivel de transformadores, pues genera calentamientos en el núcleo y envejecimiento prematuro de lo que serían el aislante del cobre que están en los transformadores. Y bueno, aquí también un poquito como el breviario cultural, pues aquellos que estamos en lo que es la parte de centro de cómputo, hablamos de transformadores de factor K1, K2, K3, K20, y ese K20 lo que dice, está relacionado prácticamente con estas armónicas, es hasta qué armónicas puede manejar, puede compensar, ¿no? Entonces, un transformador K20 puede compensar hasta la 20ª armónica. Entonces, estamos hablando ya de 20 armónicas que puede compensar, pues estamos hablando que está filtrando de manera importante lo que es este ruido que se está generando, ¿no? Obviamente, el precio de un transformador K20 pues es diferente a un K1, que es el que generalmente se utiliza, a veces se utiliza un K3, usualmente, vamos a decir, en instalaciones normales, K20 en la parte de centro de datos, ¿no? A nivel de motores, para aquellos que están en industria, pues lo que hace es que empiezan a frenar, o sea, estas distorsiones en corriente empiezan a frenar el rotor. Entonces empiezan a generar, o sea, al momento de que va a estar rodando, pues está frenando al mismo tiempo, pues genera calentamientos y eso afecta rodamientos, pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues en la parte de los capacitores en alta frecuencia son un cortocircuito. Entonces lo que empiezan a hacer es
prácticamente con un sistema que tiene capacitores para compensar el factor de potencia, pero tiene un gran ruido en la parte de corriente, pues lo que están haciendo están disminuyendo la mitad, o sea, dividiendo la mitad la vida de los capacitores, ¿no? Entonces, aquí otra vez me menciono lo que es la parte de todas estas variables. Para lo que es código red, para lo que es código, se utilizan medidores de calidad calidad de energía clase A. Y bueno, como mencioné, son equipos muy especializados. Texar cuenta con ellos. Y bueno, de aquí quisiera hacer un parteaguas. Aquí, la siguiente parte voy a mostrar ya una solución de monitoreo de energía, pero no estamos usando un medidor de clase A, estamos usando un medidor comercial. Van a preguntar, oye, ¿puedes poner un medidor de clase A en el sistema? Sí, sí lo puedo poner, nomás ahí hay un premium de diferencia entre un medidor comercial, convencional, y uno de clase A, pero, o sea, lo que vamos a ver adelante lo puedo hacer con un clase A o con uno comercial. En la experiencia que tenemos nosotros empiecen con uno comercial, y conforme vayan viendo la necesidad de tener mayores detalles, se puede pasar un clase A, ¿no? Entonces, voy a pasar brevemente a explicarles la solución que tenemos en la parte de monitoreo. Ya visto todos estos conceptos, vamos a ver la solución de monitoreo remoto y consumo de calidad de energía. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, tenemos un sistema que le llamamos el TKM Collector, que este sistema está poleando de manera continua una red de Modbus bajo los principios de SCADA. En este caso está poleando un medidor de energía que está conectado directamente pues a la salida de CFE, o sea, está prácticamente al lado del medidor de CFE, y estamos midiendo pues el consumo de corriente neutro y obviamente los voltajes, y con todo esto pues podemos hacer una serie de mediciones. Este equipo colecta la información y le está subiendo prácticamente cada minuto, la está subiendo a la nube para generar nuestro status y nuestro dashboard de lo que está ocurriendo. Entonces, déjenme presentarles este dashboard. Este dashboard está en vivo. Y entonces, este dashboard está en vivo. Entonces, aquí podemos indicar, tenemos aquí ahorita para la demo 3 equipos, uno en Mérida, uno en Necaxa, en la Ciudad de México, y otro en Texar. Por medio más de indicar las direcciones, se posiciona automáticamente en un mapa y yo puedo hacer clic y entrar a cada uno de ellos. Aquí puedo tener mis listas, puedo tener un número ilimitado de ubicaciones, y puedo tener mi dashboard de alarmas, ¿no? Aquí, en este caso, pongo temperatura. Esta es la parte eléctrica. Entonces, vamos a entrar pues ya de lleno a este. Entonces, este equipo lo tenemos ahorita conectado en Mérida, y es un solo equipo, y vean la cantidad de información que nos está arrojando. Entonces, de entrada, estamos viendo que nos está indicando los voltajes, 125, 118, 128, y ponemos una gráfica de los voltajes. Entonces, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo debería ser equilátero, pensando de que los voltajes son iguales. Y bueno, están viendo que está deformado. Entonces, de entrada tenemos un problema de que nuestra alimentación eléctrica que nos está dando CFE, pues no trae el mismo voltaje. De hecho, vemos una fase, la fase 2, la vemos muy caída, ¿no? Pues estamos viendo lo que es la parte de corriente. Y en esta parte de corriente aquí, voy a poner aquí, tenemos la parte de corriente, y en la parte de corriente, pues también vemos que están desbalanceadas. Entonces, aquí estamos viendo el triángulo que está totalmente desbalanceado. Entonces, aquí tenemos un problema de balance. Este desbalance o falta de balance me genera una corriente neutro, que en este caso es de 14.5. Si se fijan, prácticamente la corriente neutro es igual a la corriente I2. Entonces, aquí creo que podemos tener áreas de oportunidad de balanceo de cargas. Y es posible que este voltaje que está cayendo está ocurriendo porque estamos consumiendo corriente de manera desbalanceada. Entonces, probablemente balanceando las corrientes, probablemente podamos corregir el voltaje 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, este medidor me está dando ya el TH de voltaje.
la distorsión armónica total en voltaje, que es de 5.7, y acá en la parte de abajo lo hicimos un dial en donde muestra que de 0 a 6.5, vamos a decir que es aceptable, pero ya estamos en el punto amarillo en el caso del voltaje en este momento. Y en el caso de la corriente, pues estamos en 9, estamos en rojo y estamos en unos momentos que son de máxima carga, ¿no? En el caso del factor de potencia, en el caso muy concreto de este lugar, tiene muy buen factor de potencia. Lo que detectamos es que tiene mucha distorsión en corriente, pero mucho se debe a que aquí se tienen instalados muchos equipos de aire acondicionado con tipo inverter. Entonces, el factor de potencia sí se está haciendo muy eficiente en el consumo de la energía, 0.98, 0.99, y estamos hablando de una buena cantidad de equipos de refrigeración con equipos inverter, y está siendo muy eficiente. Sí, lo que vemos es que la parte de corriente empieza a incrementarse, ¿no? Entonces aquí podemos ver otra cosa que estamos viendo un poquito. Tenemos lo que es el factor de potencia, tenemos la distorsión armónica, tenemos la variación de frecuencia. Entonces estamos viendo de que hay una variación pues, muy mínima, 0.2 ahorita en este momento en la parte de frecuencia. Tenemos los voltajes. Con respecto a 127, que sería lo esperado, que están alimentando, pues están menos 0.87. Por ejemplo, aquí tienen menos 6% de variación de voltaje en lo que es la parte de fase A. Tenemos el consumo, estamos midiendo el consumo. Este es el consumo acumulado hasta ese momento y lo traducimos a pesos. Estos son los pesos que tienen que pagar ya en este momento pensando a partir del 1 de octubre, de 7,742 pesos basados en la tarifa que tienen ahí contemplado. Aquí tenemos otra gráfica en donde mostramos pues, realmente que hay un desbalance. O sea, si pueden ver, I3 es el 46%, I2 21%. Y bueno, creo que ya va a empezar aquí. Entonces ahorita de hecho hubo un cambio, entonces está por ahí mandando vieron que no sé si alcanzaron a ver que se está mandando ya información. Tenemos un modo turbo en donde podemos pedir que me envíe de manera más rápida lo que son algunos datos. Entonces ahorita voy a bajar, vamos a regresar, que me va a empezar a mandar más datos de tanto la parte de consumo, me da consumo de energía activa total, la reactiva y la aparente. Me lo está midiendo de manera continua, me lo está subiendo en la gráfica, y todos estos datos pues los puedo graficar. Aquí puedo ver, por ejemplo, el comportamiento de voltaje. Entonces, es interesante ver, de hecho, que está ocurriendo este problema prácticamente a mediodía. Estamos viendo que la fase, en este caso la fase 2, pues prácticamente se está cayendo 10 volts, en la hora pico, que es la hora de mayor uso del sistema. Aquí estamos viendo ya el comportamiento. Entonces, el hecho de poder medir, pues me permite controlar y con esto podemos mejorar. Entonces, podemos empezar a ver qué es lo que está sucediendo. Podemos encontrar patrones ya de comportamiento. Entonces, aquí estamos encontrando un comportamiento que realmente todos los días a esa hora tenemos estas caídas de voltaje en la fase 1, ¿no? Y en la parte de corriente, pues también, pues prácticamente si las observan, está ocurriendo de manera similar. Automáticamente reportamos cuáles son los voltajes mínimos y máximos y promedios en esta gráfica. Yo podría hacer un zoom en esto y me da en zoom. Toda esta información la puedo descargar para hacer un análisis. Y bueno, aquí tenemos lo que es el consumo de potencia aparente, que es la que nos va a cobrar CFE. Y bueno, pues realmente está muy en tono con lo que es el consumo de la fase, en este caso es la fase 3, y el consumo del neutro. Se fijan, el consumo del neutro está constante. Entonces, estamos hablando de que es importante en este lugar hacer un balanceo de cargas para mejorar el voltaje, manejar equilibrar las corrientes y también empezar a ver qué pasa con lo que es la parte de la frecuencia, ¿no? Y bueno, aquí está la activa. Entonces, por ejemplo, aquí está la aparente, que es la que nos cobran, la activa, y aquí está la reactiva. Entonces, todo de alguna forma concuerda, porque prácticamente la activa es muy similar a la aparente, porque el factor de potencia es bastante bueno el que se tiene aquí, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos la tabla del factor de potencia. El factor de potencia se está midiendo por cada una de las fases. Estamos hablando que en la fase 3 ahí tenemos un factor de potencia relativamente bajo. En lo que es, tenemos la distorsión armónica, la tenemos por fases también.
la total en voltaje y también por fases, y la corriente tenemos la total y por fases. Eso viene en el producto comercial más básico que tenemos. Se pueden poner también las distorsiones armónicas por cada una de las fases, solamente tengo que hacer un pequeño upgrade de este medidor comercial, o también podemos irnos al medidor clase A, ¿no? Sin embargo, creemos que con lo que nos empieza a dar este equipo es más que suficiente para lo que es la parte de medición. Y bueno, aquí lo que quería mostrarles es de que está midiendo de manera continua. Entonces estamos viendo que el factor de potencia está en 0.53, me está mandando los datos. Y esto lo hacemos sobre todo para hacer de manera remota una medición más o menos de cada 15 segundos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está aplicando. Aquí colocamos solamente a manera de ejemplo un sistema de ahorrador, un sistema ahorrador de energía. En este caso, el factor de potencia es muy bueno, está arriba de 0.95, inclusive cumple el requerimiento de código red a nivel de alta tensión. Entonces, lo voy a desconectar. Una de las cosas que tienen nuestros dispositivos es que podemos apagar o prender cosas de manera remota, o sea, eso es opcional. Tampoco se asusten de que vamos a violentar su sistema. En este caso, voy a apagar lo que le llamo yo un ahorrador que puse ahí. Entonces, vean ahorita el factor de potencia en 0.954. Va a bajar aproximadamente unas 6 centésimas. Entonces, va a estar alrededor de probablemente 0.47, 0.46 al momento de desconectar. No se logra más ahorro porque probablemente el factor de potencia es bastante bueno en esta zona. Y bueno, aquí veo que ya se apagó. Y bueno, lo que quiero mostrarles es que tenemos esta interactividad. Y ahí bajó a 0.9447, lo que les indicaba. Me está dando prácticamente 7 centésimas más de eficiencia este ahorrador. Si tuviéramos un factor de potencia de 0.9, pues prácticamente lo que me da son alrededor de 8 décimas. Y 8 décimas en ahorro en consumo eléctrico multiplicado por una gran corriente. Estamos hablando de que un sistema de ahorrador como esto se paga prácticamente en 6 meses. Y bueno, ahorita lo voy a volver a encender. Entonces, entonces aquí lo que indica el sistema es de que este relevador se va a poner en verde cuando ya me indica, se autovalida. Una cosa que ya hicimos por todo este asunto, inclusive tipo iPhone, podemos nosotros hacer actualizaciones de firmware de manera remota y toda la inteligencia la estamos subiendo a la nube, ¿no? Con el objeto de facilitar lo que es el procesamiento. Entonces, si fijan, ya pasó, lo prendí, pasó de 0.97 a 0.953, son las 6 centésimas que está metiéndole adicional de eficiencia este ahorrador, que automáticamente compensa todo además el sistema, ¿no? Entonces, en la medida que el factor de potencia es más bajo, esto lo pone. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que tenemos esta medición. ¿Dónde se puede utilizar? Pues prácticamente en tiendas de retail, en pozos, en industria. Podemos medir también la parte de media tensión. O sea, podemos de alguna forma predecir lo que es la parte media y de alta tensión si medimos en la parte de baja tensión. ¿Hasta qué voltaje podemos medir? Podemos medir hasta 600 volts en AC. Y bueno, esta solución la tenemos, es una solución que desarrollamos y bueno, con nuestros amigos de Stulz nos acercamos, nosotros vendemos equipos de Stulz y le preguntamos si tenían algún tipo de distribuidor que nos pudiera ayudar, porque sabemos que tenemos muchos integradores que se unen a esta sesión y que nos preguntan es para quitar ahí malos pensamientos que puedan tener, nos acercamos a un mayorista y bueno, aquí les voy a pasar el nombre, el mayorista que está manejando esta solución se llama Digital Vision. Ellos les pueden vender todo lo que es la parte de la tecnología. Los tableros se les dan a ustedes, se les configuran, ustedes los pueden administrar, no tengo que entrar nosotros. Esta es una nueva normalidad, una nueva forma de hacer negocios y bueno, en ese sentido estamos invitando tanto usuarios finales como integradores, si están interesados en ese tipo de solución, la podemos implementar ya está operando y bueno, la estamos creciendo, vamos a sacar una mejora adicional donde vamos a poder meter hasta 8 de estos medidores en un solo equipo, 4 de temperatura, algunos medidores adicionales y todo esto totalmente en la nube. Por ahí si hay algunos usuarios que vienen de TKME, estamos trabajando para poder hacer un retroactivo en el sentido de poder todo lo que tenían ya montado, que lo pueda absorber el sistema, sí va a ocurrir, esperemos que eso esté liberado para prácticamente el principio del año que entra, pero sí la idea es hacer un retrofit para poder ya subir esto totalmente a la nube con todos estos reportes, y bueno, hay más cosas que vamos a hacerles, y bueno, ya con esto
pues terminamos esta presentación. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Para quienes consumimos exclusivamente en baja tensión, ¿qué solución de monitoreo podemos utilizar? Bueno, Gerardo, esa es la que acabo de mostrar, esa sería la ideal para ustedes. Lo estamos midiendo totalmente, aquí estamos midiendo a 220, podemos medir a 480 sin ningún problema. Esta sería la solución. Entonces, hoy por hoy les comento, si ustedes checan cuántos medidores tienen de consumo eléctrico, pues el único que tienen es el de CFE y no lo controlan ustedes y no saben qué está pasando. Entonces, con esto ya pueden tener su medidor en la nube, por medio de un dashboard y saber cuánto están consumiendo. Ahí, bueno, no le mostré, pero tenemos el botón, un foquito donde me indica cuando hay un corte de energía. Pueden mandar emails, SMS. El cerebrito es importante. El cerebrito se está comunicando de manera continua. El cerebrito ya viene incluido con su tarjeta de SIM. Esa sí la ponemos nosotros y se incluye. El primer año viene el servicio de datos ilimitado. Estamos operando en red 2G, en 3G y en 4G. Usualmente estamos operando en 2G sin ningún problema, pero ya tenemos la versión en 3G, está mandando datos de manera regular. Lo que se solicita es el sistema, y prácticamente al año es solamente pagar una anualidad por los datos y por el uso del dashboard, y eso es todo lo que tiene el sistema, y obviamente todo eso incluye pues todo lo que es el reemplazo de partes, garantías, etcétera. Si se va la energía eléctrica, el sistema tiene baterías, o sea, el sistema puede operar prácticamente 24 horas sin tener suministro eléctrico, y va a estar reportando. Entonces, ustedes van a saber cuánto tiempo no hubo energía eléctrica en el sistema, pensando en una tienda, pensando en un local comercial. Con esto lo pueden saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en instalarse? Un día. En un día lo tenemos instalado. Máximo 2, si es que la red está interesante. Pero una cosa muy importante que nos ha sucedido en esas instalaciones, que hemos detectado, este medidor detecta las fases. Entonces, detecta que la fase 1, 2 y 3 estén bien conectadas. Entonces, hemos encontrado en varias instalaciones que las fases no están bien puestas en el tablero. Y bueno, no las podemos cambiar porque eso implica desconectaría todo, ya lo arreglamos, pero reportamos que automáticamente que las fases están mal conectadas en el tablero. Y eso es importante porque normalmente conectan un aire acondicionado, un motor, pues deben estar en las fases y no lo pueden quemar. Entonces, eso lo hace el sistema, ya lo hace. Ahora, ¿es necesario acceder a la red del cliente? No, Isaac, no es necesario acceder a la red del cliente. Es un sistema totalmente no intrusivo. No requiero a los datos del cliente, no requiero usar nada del cliente. El sistema se comunica automáticamente a la nube, ya viene con su chip, ya viene con sus datos cargados y me conecto. No hay 2G en el sistema, le cambiamos el módem, se lo mandamos, le mandamos el chip de 3G y se comunican por 3G y está operando. Si tienen su tablero bien peinadito y bien funcionando, en un día lo tenemos listo. Si no lo tienen, en máximo 2 días lo tenemos operando. Capacitamos integradores para hacer la instalación. Es muy, muy sencilla. Todas las actualizaciones de firmware las hacemos en la nube. Entonces, este sistema está operando de manera se puede usar. Jorge, ¿qué tipo de sensores de medición se utilizan? ¿Son transformadores de corriente, cerrados, abiertos? Es una buena... En la parte de energía eléctrica, pensando de que estamos usando, están tableros ya preexistentes, estamos colocando transformadores CTs de núcleo abierto. Nos conectamos a lo que es el cable. Entonces se conecta a los transformadores de CT de núcleo abierto. Si ya tienen los transformadores CTs de 5 amperes montados, podemos utilizarlos en necesidad de poner esos equipos. Solamente ponemos el medidor, pero estamos poniendo CTs de núcleo abierto, y bueno, tenemos la capacidad de medir desde 30 amperes hasta 3000 amperes. En voltajes de hasta 600 volts. Entonces, y todo eso lo metemos a lo que es el medidor, y todo eso lo reportamos. No tenemos que cambiar nada, lo podemos hacer. Este dashboard lo hicimos específico para estas personas, y podemos crecer más variables, podemos mandar alertas, correos, toda la lógica la tenemos en la nube. Entonces, creo que es algo que pueden empezar a implementar ya. Les invito a que, si son integradores, se acerquen a Digital Vision. Si están interesados, que nosotros le damos como Texar, con gusto, también pueden escribirnos, ¿no? Entonces, pues con esto quiero acabar. Espero que les haya gustado, pues en esta normalidad. Por ahí más preguntas. ¿Cuál es el costo de un medidor comercial y un medidor de clase A? Diego, pues prácticamente, pues te puedo decir que es una relación como de 10 veces, más o menos.
haz la multiplicación, pon el número que tú quieras, multiplica por 10 y esa es la relación más o menos 10, entre 10 y 12 veces. Y puede ser un poquito más, pero mínimo son 10 veces es la relación entre un comercial y un medidor clase A, ¿no? Miguel, ¿esta presentación está en la nube? Sí, están en un par de horas en la nube. Hay bloques de puntos de monitoreo, por ejemplo, hay soluciones de 4, 6, 12, 38 puntos de medición. Jorge, no entiendo un poquito la pregunta. Si quieres, te buscamos más tarde para entender la pregunta. Este sistema está muy orientado a sobre todo la parte eléctrica. Medí puntos de medición de temperatura, voltaje, variables. Tenemos, bueno, no les presenté, pero déjenme rápidamente aquí. Tenemos este ejemplo que bueno, aquí estamos midiendo bombas. Bombas de bombas. Entonces están encendidas las fases en cada uno. Aquí se fijan, estamos operando a 460. Y me puedo ir al detalle de cada bomba. Y pues estoy viendo la descarga, la carga, todo eso lo puedo hacer. O sea, en este caso, los sensores de medición de presión nos los dio el cliente, los metimos y los publicamos. En ese sentido, ya es un desarrollo más en específico, pero bueno, lo que quiero decir es que pues, prácticamente ya tenemos la tecnología para poder subir toda la información arriba, ¿no? ¿En qué voltaje opera el equipo? Lo que es la parte de medición opera en DC, opera con una fuente interna de 24 volts con sus baterías de respaldo. Sí tenemos protecciones de corriente, con protecciones de voltaje dentro de la caja. ¿Se tiene un cobro por licencia? Sí, se cobra por ahí preguntan, ¿se tiene un cobro por licencia? Se cobra lo que es el hardware y ya viene incluido el primer año todo lo que es dashboard que acaban de ver con todos los datos, y al año se cobra una cuota de mantenimiento. Esa cuota de mantenimiento incluye obviamente el servicio de mantenimiento preventivo al equipo, todas las reparaciones que sean necesarias a cualquier medidor que pueda hacer y los datos. Es una anualidad que se pagaría y tienen acceso totalmente al dashboard y a todas las mejoras. Jorge, se puede integrar SNMP. Ahorita no lo tenemos en el roadmap. Estamos más enfocados en la parte de Modbus. Estamos pensando más en un sistema SCADA y no metemos ahorita SNMP porque SNMP implica datos. Entonces, si hay un corte de energía eléctrica y ese queda desenergizado, no lo metemos. Lo tenemos considerado como para mediados del año que entra, pero ahorita realmente estamos muy enfocados en la parte de Modbus, medición de energía eléctrica. ¿De qué marca es el medidor que se instala? Te mandamos información, Diego. Tiene imágenes de los medidores. Sí, Pedro, por ahí les enviamos datos. Aquí tenemos otros datos y José Aquino, por ahí, que si esto lo podemos considerar como un BMS. No es un BMS, no quiero ser es un sistema de monitoreo práctico para necesidades de hoy, rápido. Un BMS te puedo asegurar que no lo instalas en un día, lo instalas en un año, si bien te va. No es un sistema práctico, es un sistema para ayudar, es un sistema honesto, sencillo, es lo que estamos ofreciendo. ¿Cuál es la anualidad? Es aproximadamente un 25% del precio de venta, más o menos a números. ¿Se generan alarmas? Sí, no lo puse ahí. Bueno, aquí tenemos el dashboard. En el dashboard no lo puse aquí. No quieres, no era Bueno, o sea, aquí puedo agregar un dashboard donde me puede poner las alarmas. Automáticamente lo trae el sistema integrado. Y esas alarmas las puedo mandar a un sistema de gestión como un NOC, un SOC. O sea, hay varias posibilidades de poderlo hacer, ¿no? Más preguntas. Cuando ya se tiene todo balanceado eléctricamente, tiene ventaja que presenten ahorro al cliente. Pues el primero es que si tienes todo balanceado, de entrada, pues ya estás protegiendo tu instalación eléctrica, la estás protegiendo, y por ahí, pues también vemos lo que es la parte de distorsión, y bueno, sí hay ahorro para el cliente. Ya solo de tenerlo balanceado tiene un ahorro
no vas a tener tanta corriente de neutro, probablemente el factor de potencia se va a corregir un poco, pero obviamente si no medimos, no controlamos, si no controlamos, pues no podemos mejorar. Entonces, creo que es la parte que ponemos en la mesa, señores, y es una de las conclusiones que pondría al final. Déjame aquí. Aquí se ve que prácticamente las conclusiones es, pues el código red de toda esta presentación es, pues hay que revisar nuestra instalación eléctrica, es importante monitorear y lo que quiero que se lleven en estas sesiones, si se mide, se controla, y si se controla, se puede mejorar. Entonces, le estamos ofreciendo una posibilidad para que puedan tener esta parte de control. El producto ya está totalmente disponible, un día de instalación, con la gente de DigitalVision pueden hacerlo, ¿no? Sí, por ahí nos están preguntando si se genera medición acumulado de kilowatts hora para poder comparar junto con cuánto cuesta cada brazo. Sí, sí se genera por cada fase. Y en este caso no lo reporté en la pantalla, pero se puede reportar, ¿no? Por ahí me dicen que si se tienen ya un equipo tipo TQM-ION, sí sería compatible. Lo único que tendríamos que tener es si tuvieras otro, nomás para poder hacer las palabras de Modbus y mandamos llamar la información y vámonos. O sea, la verdad es que si ya tienen un equipo que hable Modbus, sí, y si tuvieran otro por ahí, nos lo pasan, hacemos el código, lo hacemos compatible y lo conectamos y usamos su equipo, ¿no? Eso, sinceramente, ahorita no me quisiera comprometer lo que lo voy a hacer de manera inmediata. Ahorita estamos enfocados en salir con esta solución. Estamos tratando de subir lo que es la parte de TKME que traemos ya desde tiempo atrás, eso para diciembre, pero si nos dan unos 3 meses, probablemente vamos a empezar a subir más equipos Modbus que puedan utilizar este sistema ya en la nube y pegar toda esa parte de reporteo. Pero sí, tomamos todo eso como retroalimentación pues para nuestro roadmap de desarrollo. Y bueno, ya llegamos, nos pasamos de tiempo. Agradezco muchísimo las preguntas y dudas. Creo que les ha sido interesante. Y bueno, el equipo de Texas Labs, yo estamos aquí listos para cualquier duda. Déjenme pasarles mis datos. Texas Labs, nos dedicamos a centro de datos. Y bueno, aquí en Raúl Santoyo y... Aquí nos pueden mandar, tenemos oficinas en México, Mérida, en Estados Unidos, info@texar.com.mx o al correo que puse DigitalVision, también pueden ver si son integradores. Bienvenidos, esta tecnología es para uso de ustedes conocen a sus clientes, saben las necesidades y con esto van a tener información pues, para poder ayudarlos en sus necesidades. De nuevo, muchas gracias por este tiempo, que tengan un buen día y nos vemos para la próxima. Gracias.